doctor Jorge Iván nos va a entrar a explicar un poco, complementando los análisis macro, digamos, de orden global del profesor Olmedo. Yo le había pedido al profesor Jorge Iván que nos hiciera como una disertación sobre eso que ya, digamos, es parte del contenido del proyecto de ley que tiene que ver con los gravámenes, cómo se distribuyen esas cargas en materia tributaria sobre salarios, sobre renta, sobre capital, sobre patrimonio, sobre riqueza, pero muy en particular le habíamos dicho, profe, déjenos una lectura también, cómo impacta esto de los servicios públicos, el alza de la gasolina, que va a tener unos impactos muy fuertes, ya no solamente directos, sino indirectos, y que hiciéramos una mirada, ya que el departamento de Boyacá es un departamento con vocación agrícola, cómo impacta el incremento de los insumos que va a tener esta cantidad digamos, de costos indirectos sobre materias primas, cómo le va a pegar a los costos de producción en departamentos que tienen vocación agropecuaria, que nos parece muy desafortunado en un momento de crisis, en un momento de debacle económico donde el sector agropecuario en los 2 primeros meses es el que ha tenido un crecimiento negativo mayor que los demás sectores de cerca del 8%. ¿Cómo es posible que un gobierno, digamos, tome decisiones de choque prácticamente para aniquilar prácticamente la poca sobrevivencia económica que tenemos en regiones como el departamento de Boyacá? Queríamos, profesor, dejarle pues a usted estos micrófonos aquí con el permiso de mis dos compañeras, Ana Milena y Gabriela, para que el profe Jorge Iván nos introduzca en este profundo debate, incluso que va a movilizar, parece ser muy fuerte a los colombianos el 28 de este mes. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias al diario por la invitación. Muchísimas gracias al colega Olmedo, con quien he tenido la oportunidad de compartir muchas de estas ideas. Y me alegra mucho tener esta cercanía virtual con Boyacá, con el diario. Como decía Pedro ahora, pues he estado muy vinculado a la UPTC. Entonces yo quiero tocar algunos de los puntos que menciona Pedro a raíz de la propuesta que acaba de hacer el gobierno de reforma tributaria. Gran parte del contexto internacional ya lo ha presentado Olmedo, entonces estoy de acuerdo con él. La forma como se ha hecho el gasto público en los países europeos es muy diferente a como nosotros la hemos hecho. Nosotros hemos sido bastante michicatos y el Estado colombiano es un Estado bastante pequeño frente a las necesidades que tenemos. Entonces voy a combinar estos dos elementos, el tema de tributación y el tema de gasto público. Todos estamos de acuerdo con esto. Estas son frases de cajón. Todos decimos, Colombia es un país muy inequitativo. Todos estamos de acuerdo en que Colombia es un país muy desigual. Y lo repetimos de mil maneras. El gobierno también lo dice, no solamente este gobierno. El gobierno Santos también lo decía. Si ustedes miran los títulos de los planes de desarrollo, en todos se reconoce que Colombia es una desgracia desde el punto de vista distributivo. Pero también, como se decía ahora, en la práctica hacemos muy poquito. Todos aceptamos, y lo dice la exposición de motivos de la propuesta de reforma tributaria, que los impuestos tienen que ser progresivos. Ahora, no solamente Colombia es un país desigual, el mundo es muy desigual. Este embudo, pues vale la pena decirlo una y otra vez, es el embudo que muestra Oxfam, el quintil más pobre tiene el 1.4% del ingreso global del planeta Tierra, mientras que un grupito,
el quintil más rico tiene el 82,7%. Y si usted pasa del quintil al centil, y pasa al 1 por 1000 y pasa al 1 por 10.000, pues la concentración va siendo cada vez más fuerte. Este es un tema que a nivel nacional es evidente, a nivel internacional va siendo cada vez más claro. Este es un cuadro que presenta la exposición de motivos del proyecto de reforma tributaria. Entonces, ahora que Pedro decía, ¿qué vamos a hacer? Pues el gobierno reconoce el problema. A mí lo que me impresiona con todo esto es que el diagnóstico es clarísimo. Este es el coeficiente de Gini antes de impuestos y transferencias y después de impuestos y transferencias. Este es un tipo de cuadro que se ha hecho muy popular, sobre todo después de que nosotros estamos en la OCDE. También lo decía Pedro al principio. Gracias a que nosotros estamos en la OCDE se pueden hacer estas comparaciones. Entonces, fíjense en los países europeos. Los países europeos, Francia, por ejemplo, tiene un coeficiente de Gini antes de impuestos y de transferencias de 0,45. Y después de impuestos y transferencias lo baja de una forma brutal, a 0,3. Un país como Austria pasa el Gini de 0,42 a 0,28. Es decir, la política fiscal, que es la conjunción de impuestos y transferencias, logra bajar el Gini. Miren a Colombia. Colombia no baja el Gini. ¿Y por qué no lo baja? Porque usted le da a un hogar la plata de Familias en Acción y se la quita con predial o se la quita con IVA. Entonces, a mí me impresiona mucho que el proyecto de reforma tributaria empiece con este cuadro. Este cuadro no es de los partidos socialistas de Europa. Este cuadro es del gobierno colombiano presentando el proyecto de reforma tributaria. Es decir, Duque reconoce que en Colombia hay un problema monumental. Y es que, en primer lugar, usted tiene una distribución de entrada que es pésima. Fíjense que esta es de las más altas. Y no solamente es alta, sino que usted no es capaz de bajarla a través de la combinación de impuestos y subsidios. Es decir, usted no es capaz de bajarla a través de política fiscal, a través de la combinación de las transferencias y de los impuestos. Y a pesar de que el diagnóstico es claro, lo que decía Pedro al principio, lo que decía Olmedo, la reforma tributaria no va a cambiar esto. La reforma tributaria va a agudizar el problema. Esto lo hizo la Comisión de Expertos Tributarios, que lo retoma otra vez la exposición de motivos. El 10% en Colombia, el 10% de personas más ricas tienen el 51% del ingreso. Pero el 1% tiene el 48%. Y el 1 por 1000 tiene el 44% del ingreso. El 1 por 1000 tiene el 44% del ingreso. El 1 por 1000, pues hay un cierto acuerdo en que lo llamamos los super ricos, después de los trabajos de Spitia y de Garay. Los super ricos son el 1%, los super ricos son el 1 por 1000. Entonces hay que mirar a este grupo, al 1% y al 1 por 1000. El 1% del 1 por 1000 que concentran casi el 50% del ingreso de este país.
como decía Olmedo, no son tocados. No hay ningún mensaje en la reforma tributaria, en el proyecto, que efectivamente los afecte. Aquí ni siquiera está el decir 9, aquí están, esto es la división al interior del decir 10. Y esto también es la comisión de expertos. Algo de esto mencionaba Pedro en el último momento. La comisión de expertos divide por centiles. Yo creo que es un avance medir por centiles. Ahora, ¿qué pasa con los centiles últimos? Que gran parte de sus ingresos son ingresos de capital. Nosotros, los profesores de la UPTC, de la Nacional, estamos por aquí. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que la mayor parte de nuestros ingresos son ingresos laborales, que es el azul. Ahora, cuando usted recibe la mayor parte de sus ingresos por relaciones laborales, pues sencillamente usted termina tributando, porque usted no puede evadir nada, o porque sencillamente hay una tributación clarísima para ingresos laborales, mientras que no hay tributación para ingresos de capital. Ahora yo vuelvo a decir, lo impresionante de esto es que lo reconoce el gobierno. Vuelvo a decir, estos no son cuadros que hizo la izquierda. Son cuadros de la comisión que presentó el gobierno. Y son cuadros que se reconocen en la exposición de motivos. Y esto es mucho más aberrante. Otra vez, no son cuadros míos ni de Pedro. No son cuadros de profesores de izquierda de la UPTC. ¿Y qué dicen estos cuadros? Que los súper ricos tienen una tarifa efectiva del 2.2% de impuesto a la renta. Estos días circuló una columna de Kalmanovic, una columna vieja de Kalmanovic. Cuando era senador, Uribe presentó su declaración de renta. Y entonces Salomón le hace el cálculo de la tarifa efectiva. La tarifa efectiva de Uribe es 3.1%. Cuando usted coge la tarifa efectiva de Pedro, de Olmedo y la mía, eso le da 12, 14, 15%. ¿Por qué la reforma tributaria no coge a estas personas? Con tarifas del 4%, 4, vuelvo a decir, este cuadro no es mío, este cuadro no es de la izquierda, es del gobierno. Si esto es así, ¿por qué no se entró la tributación en este rango? Esta es la Comisión de Expertos Nacionales, la Comisión de Expertos de hace 4 años, que vuelve sobre lo mismo. El 1% tiene el 20% de la riqueza y el 1% que tiene el 20% de la riqueza solo tributa sobre el 11%. El 88% de la riqueza está en ingresos de capital, en derivados financieros, en acciones que no tributan o tributan muy poquito. Entonces los más ricos sencillamente tienen un componente no grabado del 88%. Ahora Pedro decía, ¿qué hacemos con el campo? Si los problemas distributivos son graves a nivel nacional en el campo, estas son las conclusiones de la lectura del Censo Agropecuario del 2014. Entonces Pedro dice, Boyacá es un departamento
agropecuario, miren la situación de concentración de la tierra en Colombia. El 71% de los productores está en fincas de menos de 5 hectáreas, son fincas pequeñas. Y ocupan el 3% del área, la bolita es el 3%, es el área. Es decir, el 71% de los productores están en fincas pequeñas y ocupan el 3% del área. Y el 0.2% de los productores están en fincas de más de 1.000 hectáreas y ocupan el 60% del área. Una distribución de estas nunca la tuvo Europa en el siglo XX. Es posible que la haya tenido en el siglo XIX. Cuando usted tiene una concentración de la tierra tan absolutamente descomunal, donde el 0,2% de los productores tiene el 60% del área, y no hay ninguna mención, ninguna, en la propuesta de reforma tributaria sobre el tema de prediales del suelo. Fincas en los valles de Sinú y San Jorge, las zonas más productivas y de mejor tierra del país, fincas con una vaca por hectárea de ganadería extensiva, que están tributando el 2%. ¿Por qué no las ponemos a tributar el 35%? O las ponen a producir, pero no podemos aceptar ganadería extensiva. Esto es aberrante. Y uno dice, ¿por qué sobre esto no hay nada? ¿Por qué sobre esto no se habla en el proyecto de reforma tributaria? Y este es un tema en el que el gobierno ha insistido mucho. Es la distribución entre personas naturales y empresas. En Colombia, que es el azul, las personas naturales aportan el 6% de la tributación y las empresas el 26%. En los países de la OCDE, las personas naturales aportan el 24% y las empresas el 10%. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Como en Colombia, las personas naturales aportan el 6% y las empresas el 26%, entonces hay que aliviarle la carga tributaria a las empresas. Y hay que aumentar la carga tributaria a las personas naturales. ¿Cómo? Pues obligando a personas que se ganan 1.600.000, 1.800.000, 2 millones, 2.200.000 a que paguen impuestos a la renta. Si esas personas de 2 millones de pesos mensuales pagan impuestos a la renta, pues ampliamos la participación de las personas naturales. Es decir, el gobierno pretende que personas que se ganan un poquito más allá del salario mínimo empiecen a pagar impuestos a la renta. Ahora, ¿por qué en Colombia, por qué en la OCDE esto es así? Pues por una razón muy sencilla, porque el ingreso promedio de la OCDE es mayor y porque en la OCDE de alguna forma los ricos pagan. Es decir, los ricos pagan impuesto, obviamente, la participación de personas naturales es mayor. La conclusión de Colombia es que como esta participación es tan bajita, o sea, la conclusión no es, entonces obligamos a los ricos a pagar impuestos para que la participación de personas naturales sea mayor. No, la conclusión es, como la participación de personas naturales es tan bajita, entonces ampliemos la base a personas que ganan 2 millones de pesos, 2,5 millones. En cuanto al IVA, este es un cálculo de Luis Jorge Garay y Espitia, el decil 10 es el más rico, entonces como porcentaje del ingreso, el decil 1 más pobre paga por IVA, o pagaría con la reforma el 11%, y el decil 10 pagaría
como parte de ese ingreso el 8%. Conclusión, el IVA es un impuesto regresivo. La compensación de la que habla el gobierno no va a ser suficiente. Estos son los impuestos progresivos que tiene Europa. Pongo este cuadro como recuerdo. Este es un cuadro de Piketty. Mientras Colombia está hablando de impuestos marginales en el último rango del 25-28%, cuando se desarrolló en Europa el estado del bienestar después de la Segunda Guerra, fíjense las tarifas de impuestos. Alemania tenía unas tarifas de impuestos del 90%. Inglaterra, tarifas marginales del 98%. A finales de los 80 todavía Inglaterra tenía tarifas del 98%. En Europa todas estas tarifas cayeron, pero están en alrededor del 50%. Esto es lo que uno podría llamar todos estos años de política liberal, digamos, de no regulación y no intervención del Estado. Ya Olmedo hacía algún comentario sobre esto, pero la situación en el mundo es dramática. Acabamos con los estados de bienestar. Y entonces, ¿qué dice el gobierno? Estos cuadros son una combinación del marco fiscal y de la exposición de motivos de la reforma tributaria, que nos vamos a mantener el 14% de tributación hasta el 2031. Es decir, para el gobierno no hay necesidad de aumentar de manera significativa la tributación. La reforma tributaria va a permitir volver a estos niveles. En este momento los niveles de tributación cayeron. Entonces la idea del gobierno es volver a estos niveles, que son niveles muy bajitos. América Latina está en 23-24%. La Unión Europea en general está en 37-38%. Hay países como Francia en 55%. O sea que esto es ridículo. Este es el gasto de nosotros, el gobierno, de manera absolutamente ingenua. Y lo vuelve a hacer en la reforma del proyecto de reforma tributaria. Pretende que el gasto lo podamos llevar en 2031 al 18,5% del PIB. Es decir, que el gasto siga bajando cuando ya, vuelvo a decir lo que dije al principio y lo decía también Olmedo, tenemos un gasto absolutamente pequeño de un estado raquítico. Este es el balance fiscal que presenta la exposición de motivos. Obviamente el balance fiscal se agravó, pero se ha agravado en todos los países del mundo. Que no nos venga a decir Carrasquilla, que es que no tiene plata para la semana entrante. Tenemos 58.000 millones de dólares de reserva. Y tenemos un Banco de la República que puede hacer operaciones de financiamiento con el gobierno nacional, como lo está haciendo el Banco Central Europeo, como lo está haciendo el Banco de la Reserva Federal. ¿O de dónde salió todo ese montón de plata del que hablaba Olmedo? Lo que decía Olmedo son trillones. Los gringos hablan de billones porque los gringos tienen el billón de 9 cifras. Pero en términos de nosotros estamos hablando de una cantidad enorme de recursos. ¿Cómo se hace eso? Imprimiendo billetes de dólar. ¿Cómo está haciendo el Banco Central Europeo? Stiglitz y Krugman está diciendo, mire, por ahora no nos preocupemos por esto. Que los bancos centrales emitan. Ahora, la proyección ingenua, absolutamente ingenua, del gobierno es que la deuda pública puede bajar. En este momento el saldo de deuda pública, miren lo que aumentó el saldo de deuda pública. Y no es solamente con Duque. Aquí también tiene que responder la administración Santos. La administración Santos hizo un pésimo manejo de la bonanza. La deuda pública pasó del 34%, el saldo de deuda, al 65%. Ahora, ¿cómo la vamos a bajar? Con el decreto absolutamente estúpido
que sacó el gobierno la semana pasada de reducción del gasto. Esto no se puede bajar, no se puede bajar. O sea, el saldo de deuda va a seguir creciendo. El gobierno sueña con que lo pueda bajar en el 2031 al 43%. Uno podría titular la segunda parte de este gráfico el gran sueño carrasquillesco. ¿Quién le cree esto? Ahora, ¿por qué hacen esta gráfica? Pues porque le tienen que mostrar algo a las calificadoras de riesgo. La Comisión del Gasto estaba diciendo lo que también decía Olmedo, hay que gastar más y mejor. Eso lo dijo la Comisión del Gasto en 2017, que no le han parado bolas. Que es muy distinto a lo que dijo la Comisión Bert-Bierner en 1982. La Comisión Bert-Bierner dijo el gasto es suficiente, lo que necesitamos es gastar mejor y estimular y crear incentivos. Entonces, la Comisión de Expertos también reconoce que el sistema tributario colombiano no tiene los ingresos suficientes para cumplir con las necesidades legítimas de sus ciudadanos. Lo hemos visto de una forma absolutamente dramática durante la pandemia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a alternativas. Renta básica universal, recordemos los trabajos de Van Paris, traigo la carátula del libro de Van Paris, Libertad Real para Todos. Libertad real para todos y para hacer lo que queramos, aún para surfear en las playas de Malibú. Que esta fue una gran discusión de Van Paris con Rawls, si la renta básica tendría que permitir la financiación de los surfistas de Malibú, y le dice Van Paris, sí. Esta es la propuesta de los congresistas Iván Marulanda. El gobierno también está empeñado y hay algunos cuadros de transferencias en la propuesta de reforma tributaria. El gobierno ya ha aceptado que de alguna manera tiene que garantizar unos ingresos permanentes. En la propuesta de los senadores se dice que un hogar de una persona debería recibir mensualmente 320.000 pesos. Y esto va subiendo. ¿Por qué 320.000 pesos? Porque es el límite de la línea de pobreza. Esto iría subiendo hasta 470.000 pesos por hogar, hogares de más de 6 personas. Esto podría cubrir 7 millones de hogares. Es decir, estamos hablando de casi 28 millones de personas. Y esto costaría al mes 3 billones de pesos. Al año 37 billones de pesos, que equivalen a 3.8% del PIB. Es decir, esto se puede financiar. Esto no es que estemos hablando de unas cifras locas. 3.8% del PIB se puede financiar. Entonces sí tenemos que avanzar hacia acá. De alguna forma el gobierno lo reconoce, y cuando presenta la primera gráfica que les decía, pues de alguna forma lo está aceptando. Ahora, el problema del gobierno es que quiere que esto se financie otra vez con clase media y no con los ricos. Y termino con el sueño de Piketty. En el libro de Capital e Ideología, Piketty dice, tenemos que ir más allá de la renta básica, tenemos que ir hacia lo que llama un socialismo participativo, en donde no es el Estado el propietario de las empresas, sino que los trabajadores tienen que decidir sobre la empresa. Lo que dice Piketty es, movamos esto, digamos esto, este es el Gini que da el mercado. Este es el Gini antes de la política fiscal. Lo que dice Piketty es que si hacemos la distribución desde la empresa, desde la propiedad de la empresa, pues bajamos estos Ginis de entrada, antes de la política fiscal. Y entonces propone esa idea absolutamente audaz del socialismo participativo que se basa en 2 pilares: propiedad social y división de los derechos de voto en las empresas, y propiedad temporal y circulación del capital. Usted no tiene por qué mantener
unos recursos exagerados. Es decir, ¿qué puede hacer Jeff Bezos con 190.000 millones de dólares? ¿Qué puede hacer Musk con 160.000 millones de dólares? Entonces lo que dice Piketty es, listo, reconozcámosle a los talentosos. ¿Cuánta plata necesita usted Jeff Bezos para vivir súper bueno? Dígame cuánto necesita. 10.000 millones de dólares. Bueno, yo le doy 10.000 millones de dólares. La casa de Jeff Bezos en Los Ángeles es de 100 millones de dólares. $1 millón es una casa de 4.000 millones de pesos. ¿Qué hace usted con una casa de 100 millones de dólares? ¿Cuánto necesita usted, Piketty? ¿Cuánto necesita usted, perdón, Bezos? 10.000 millones de dólares, listo. Pero le quedan 100 millones de dólares. Por eso la importancia, en eso Biden ha sido muy bueno. Biden ha sido pésimo en temas como el glifosato, pero es muy bueno en decir, el salario mínimo no hay que aumentarlo el 10%, el salario ahora no hay que aumentarlo el 10%, el salario ahora hay que duplicarlo. Y Janet Yellen, la secretaria del Tesoro norteamericano, y Biden están proponiendo un impuesto internacional para todas estas grandes multinacionales, que es un impuesto que ha defendido Piketty, que Google y Amazon paguen en cualquier esquina del mundo. Con esto entonces termino, Pedro, diciendo, es muy curioso que el gobierno reconozca, uno no sabe si es parte del discurso, que el gobierno reconozca claramente el problema, porque a mí sí me impresiona el diagnóstico que se hace en la exposición de motivos. Y vuelve a decir el gobierno, es que este país es muy desigual, este país es un desastre. Pero entonces los impuestos son para clase que esté en el límite de la vulnerabilidad, porque es que un hogar que gane 2 millones de pesos está en el límite de la pobreza. Bueno, gracias Pedro, gracias Ana, gracias Olmedo por la posibilidad de esta presentación. Muchísimas gracias.